No importa cuánto dinero le metas a un Freightliner, nunca va a ser un Peterbilt, nunca va a ser un Peterbilt. ¿Cómo están, amigos? Aquí con ustedes Mr. FLD, bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es interesante, a muchos de ustedes les va a interesar. Es una pregunta que me han hecho bastante y ahora un seguidor me la volvió a reiterar. Es un video que te he tenido mucho tiempo ganas de hacerlo, pero pues no lo había hecho porque pues simplemente no lo había hecho, no había tenido tiempo, pero creo que es un tema muy interesante. Como ustedes saben, me llaman Mr. FLD, manejo un FLD, me encantan los FLD, arreglo los FLD, los clásicos también, y mucha gente pues me conoce que me gustan los Freightliner en general, y me han hecho una pregunta, que si yo alguna vez compraría un Peterbilt 379, 389. Me han preguntado que qué opino sobre el Peterbilt 389, el Peterbilt 379, y pues bueno, ha llegado el momento, les voy a contestar eso, les voy a decir mi más sincera opinión. Espero que nadie se lo tome personal, es mi opinión tan solo, así que pues bueno, si de antemano, si te ofendes por lo que yo te digo, por lo que yo digo, discúlpame, no es mi intención, es solamente mi punto de vista. Bueno, ¿qué pienso del Peterbilt 379? ¿Qué pienso del Peterbilt 389? En mi humilde opinión, es el camión más bonito que existe. Es el icono de América. Este camión no lo venden en ningún otro lado. No estoy seguro si en Canadá, pero no lo venden en ningún otro continente. Los australianos, que les encantan los camiones americanos, no tienen el gusto de montarse en un Peterbilt. Y es en Australia aman los Kenworth, en Colombia aman los Kenworth, en México aman los Kenworth, porque no hay Peterbilt, no los hay. Yo les aseguro que si hubiera esos camiones los amarían igual o hasta más. Como ustedes saben, las dos marcas son hechas por Packard. Pacificar se llama la compañía. Ellos son los dueños de las dos compañías, pero ellos quisieron dejar el Peterbilt exclusivo para América, porque es su mejor camión según ellos. Es el único camión, estamos hablando de las nuevas generaciones, desde que tengo conocimiento para acá, que tiene el cofre hecho de aluminio. Como ustedes saben, todos los Kenworth, el cofre es de fibra de vidrio, los Freightliner también, International también, yo creo que hasta los nuevos Denny son de fibra de vidrio, son de plástico. Por lo tanto, ese camión hasta la fecha sale de factoría con un cofre, un hood, un capó, como tú le llames, de aluminio. O sea, la calidad de esos camiones que tienen es top of the line, es lo mejor de lo mejor. No vamos a mentir aquí, no vamos a echar mentiras, eso es lo que es. Todo camionero, yo me incluyo, mi sueño era algún día manejar un Peterbilt, tener un Peterbilt, un 379, 389, me encanta el 389, el ojo de gato es lo mejor. Pero también siempre me ha gustado ser diferente. Yo no quiero ser como los demás. A mí me encanta el W900. Entonces decía, si no se me hace con un Peterbilt 379, si no se me hace con un Peterbilt 389, yo me voy a comprar un W900 y lo voy a dejar de show. Ese es el camión para mí, es lo que yo creo. Entonces, ya aclarando todo eso, que el Peterbilt es el mejor
mantiene su valor, es carísimo, es como los Toyotas, las camionetas Toyotas que mantienen su valor, es el camión que tiene más su valor, pero ojo, no todos los Peterbilt, estamos hablando del 379, 389, o sea, que si tú algún día compras uno, tienes la ventaja de que va a mantener su valor, entonces también es algo para considerar si algún día compras uno. Y como les digo, y vuelvo a lo que estábamos hablando, es el camión que toda la gente sueña tener. Mi papá es su sueño algún día tener un Peterbilt, él siempre le han gustado esos camiones, no se le ha hecho, pero bueno, él ha tenido él ha tenido T800, en México es el camión más popular, él ha tenido T800, él aquí tenía un T600 y varios más, pero nunca ha tenido un Peterbilt. Pero bueno, ya les hablé de todo lo bueno. Les voy a contar mi propia historia. Como les dije, yo empecé con este camión, lo fui arreglando poco a poco, lo dejé listo para trabajar, para que fuera confiable, pero mi idea también, como todos ustedes, siempre fue de tener un Peterbilt. Pero estamos hablando de hace tiempo atrás, no sé exactamente qué fecha, cuando se vino la recesión, que estaba el petróleo caro, si no me equivoco era por el 2011, que valía 4 pesos el galón, etcétera, etcétera. Yo leí un artículo en una revista de esas que están en los truck stop, no me acuerdo cuál era, quiero pensar que era Overdrive, o una de esas que llegan a la casa, donde hablaba que si tú en esa fecha manejabas un Peterbilt por un año, manejando un promedio de 100,000 millas, que es lo que la mayoría de gente maneja en los Estados Unidos, ibas a terminar pagando hasta $40,000 de petróleo anualmente. Depende las modificaciones que tú le hayas hecho a ese camión. El título del artículo decía: cuesta ser cool. No sé la traducción correcta al español, pero decía the price to be cool, el precio para ser popular, o estar en la onda, no sé cómo le quieran decir. Y ahí hablaba de todo eso, que el Peterbilt es el camión, el icono, así como se los acabo de describir, el icono de América, pero era el menos aerodinámico, gracias a que es completamente plano. Inclusive el W900 es tan plano, el W900, el hood tiene un poquito de caída, tiene el frente donde va la parrilla un poquito más cerrado, es el más bajito, el flat top. Si le estiraste el chasis, los tanques afuera, las estacas afuera, por lo tanto depende del motor, porque oye, yo me imagino que traer un Peterbilt pues lo vas a traer con un motor grande, es lo más lógico. Entonces, si tú tienes un motor grande y ya lo modificaste y le hiciste todo, ese camión te va a hacer 4 millas, 4,5 millas por galón, 5 si tienes suerte. He oído gente que le saca 5,5 yendo a 62, 73 millas por hora. Es por eso, si ves un camión muy bonito, un Peterbilt, y va despacito, es porque está tratando de ahorrar petróleo. Entonces, si tú te pones a ver eso, yo creo que eso te responde la pregunta si algún día yo compraría un Peterbilt. Bueno, es mucho que pagar por andar luciendo ese camión, y pues en el trabajo que yo trabajo no paga mucho, porque si no ya tuviera un camión de show o 2 camiones de show, ¿me entienden? O sea, ya estuvieran terminados, yo no me la pasaría arreglando todo, yo pagaría que me lo arreglaran, porque es la forma que yo encuentro de ahorrar dinero. Entonces eso contesta su pregunta. Pero bueno, hablando ahorita en el momento real, mi camión hace un promedio de 6,5 millas por galón.
Vamos a hacer la cuenta. 6.5 millas por galón. O sea que si corro 100,000 millas, 100,000 entre 6.5 me da que he hecho 15,384 galones al año. Y eso lo multiplicamos, entonces eso multiplicado por 3 pesos, 3 dólares, que es el promedio que ahorita está el petróleo. Vamos a ponerlo por 3. Me da un promedio de 46,153 dólares. Es el promedio que yo gasto de petróleo en mi camión. Ahora vamos a hacerlo con un promedio de 5,5, una milla menos. Ay, alguien me conoció. Saludos, brother. Vamos a hacerlo con otro. Entonces ponemos 100,000 millas entre 5.5, da igual a 18,181. Eso lo multiplicamos por 3, igual a 54,000 dólares. Entonces quiere decir que para traer un Peterbilt, o sea, que le pusimos 5,5 y al mío 6,5, que a lo mejor no le puedo sacar un poquito más, si ando un poquito más despacio, no sé, pero fui conservador en las dos. Aún así son un promedio de 8,000 dólares de diferencia al año. Entonces, si tú ya modificas el Peterbilt, que les tiras el chasis, ante de menos. Entonces, por lo tanto, yo creo que no es una sabia opción. Quizás no lo es, porque estamos viendo de 46,000 a 54, son 8,000 dólares extra anuales. Como les digo, siendo conservadores y estando el diésel al precio que está. Una vez conocí, a mí siempre me ha gustado el Kenworth D660 también. Siempre me ha gustado. Y una vez estaba un americano y le dije que estaba muy bonito su camión. Y él me contestó, gracias, ese camión me sale gratis. Y le dije, ¿cómo así? Y me dijo y me hizo el cuento que él tenía un Peterbilt 379, todo estirado, con un Caterpillar, todos los piticlines. Y ese camión le hacía 4 millas por galón. Era cuando estaba caro. Él me dijo que con lo que se estaba ahorrando de petróleo, parqueó el Peterbilt, compró ese y solo con el ahorro del petróleo estaba haciendo el pago mensual del camión. Ese camión, el señor, perdón, tenía una ruta fija, por lo tanto él podía hacer eso, pero sabía lo que se estaba ahorrando. Entonces él prefirió parquear su Peterbilt de show y manejar un 660 a pagos que literalmente le salía gratis. Entonces, pues bueno, es algo a considerar. No sé, yo quería aclarar ese punto, por la cual razón quizás yo no me vea en un Peterbilt 379. Quizás si algún día me encuentro uno con Detroit, un estilo glider, quizás que ya no deba nada, que ya vamos a decir, yo esté manejando ya nomás para pagar la renta, ¿sabes? Los biles pequeños, que ya tenga todas mis deudas pagas, ya mis hijos grandes, quizás, pero no lo veo muy a un futuro cercano. Otro punto que les quería tocar. Otro punto que les quería tocar es de que yo estoy hablando basado a mi experiencia como camionero, basado a lo que yo hago, basado a mi carrera como camionero. Pero vamos a poner, por ejemplo, si yo manejara car carrier, por ejemplo, los que cargan carros, las madrinas, esos yo sí manejaría un Peterbilt, porque eso es la economía va a ser la misma lo que el camión que manejes. Ahí no hay aerodinámica en nada. O sea, los carros te roban o sea, ahí esos camiones gastan de por sí, porque los carros no cortan
ahí sí manejaría un Peterbilt, en un car carry, porque el car carry también paga muy bien. Ahí sí yo manejaría un Peterbilt. Si yo cargara equipo pesado, súper pesado, así con un lowboy, oversize, overweight, yo sí manejaría un Peterbilt con todos los hierros, una 18, un 550, 600 horsepower Caterpillar, con unos 336, ustedes saben, con lo mejor de lo mejor. Ahí es donde yo manejaría. Entonces no me lo tomen a mal, yo le estoy dando mi opinión basando a lo que yo ejerzo, a mi experiencia, a mi carrera en sí. Pero si yo hiciera otra cosa donde sí me fuera conveniente, sí lo haría. Si tú eres de los que carga un lowboy, si eres de los que carga car carrier, si eres de los que cargan pipas o trabajas en el aceite donde andas semilocal, que ahí no hay mucho, el consumo va a ser prácticamente igual, o sabes, donde haya un trabajo que el consumo en realidad es igual, pero te están pagando muy bien para darte ese lujo, hazlo. Porque mira, hay un lema que yo teníamos yo y un amigo en paz descanse, que decía: no importa cuánto dinero le metas a un Freightliner, nunca va a ser un Peterbilt, nunca va a ser un Peterbilt. Pero no importa cuánto dinero le metas a un Peterbilt, nunca va a ser económico como un Freightliner. Eso es un hecho. Ese es un lema que teníamos yo y mi amigo, es verdad. Ya si te sirve eso como algo, ahí está mi humilde opinión, espero les sirva. Otra cosa que quería añadir es de que, pues sí, el Peterbilt es el camión más gastón, pero lo cool que se ven, yo me imagino en la cara de alegría, el disfrute, el gozo de manejar un camión de esos, eso no tiene precio. Si quieres verlo de esa manera, eso no tiene precio. Entonces, si tú quieres tener ese gusto, hazlo, brother. Aquí solo hay una vida, disfrútala, velo con tus propios ojos, ve que te conviene, ve que te llena de placer y pues vívelo, hazlo. Si tu sueño es comprar un Peterbilt y eso es tu sueño, hazlo, amigo, no te detengas. Di que Mr. FLD está loco y ve por tu sueño. Bueno, y para concluir, pues lo único que les puedo decir es de que no importa lo que manejes, en realidad no importa lo que manejes, maneja lo que a ti te funcione, lo que te haga feliz. Pero si es un FLD, es mucho mejor. Con esto me despido, amigos, no se les olvide darle like, subscribe, compártanlo con sus amigos para que se den un rato. Y pues bueno, bendiciones a todos, los veo en el